La luz del atardecer caía suavemente sobre las calles empedradas de Granada, tiñendo el entorno con un cálido tono dorado. El bullicio de la ciudad continuaba, indiferente a los sueños y las penas de aquellos que vivían en sus márgenes. Eduardo, un hombre de cabellos grises y rostro curtido por los años, se encontraba en su rincón habitual, apoyado en la fachada desgastada de un edificio antiguo. Con la voz áspera y gastada por el tiempo, cantaba canciones que contaban historias de amores perdidos y esperanzas olvidadas. Eduardo había vivido en estas calles por años, su única compañía siendo una guitarra imaginaria que esperaba tener algún día. Observaba a la gente pasar apresurada, cada uno sumido en sus propios problemas, ajenos a su presencia. Sus ojos seguían los movimientos de los transeúntes, imaginando cómo sería tener una vida como la de ellos, una vida con un destino claro y un propósito definido. La soledad se sentía más profunda en esos momentos, cuando las risas y conversaciones de los demás resaltaban su aislamiento. Si tan solo tuviera una guitarra, podría atraer más atención y quizás, solo quizás, mi suerte cambiaría, pensaba Eduardo, mientras entonaba una antigua balada. Cada nota que salía de sus labios estaba cargada de una melancolía que solo alguien que ha vivido en la calle puede entender. Mientras cantaba, una señora mayor de cabello canoso se acercó lentamente. Sus pasos eran medidos y cuidadosos, reflejo de su avanzada edad. «Gracias, señora. Que Dios la bendiga», dijo Eduardo con gratitud genuina, recogiendo la moneda de 5 pesos que ella dejó caer en su sombrero. La mujer le dedicó una sonrisa breve antes de continuar su camino. Eduardo observó la moneda en su mano, consciente de que cada pequeño gesto de generosidad era un rayo de esperanza en su vida difícil. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el suelo empedrado. Eduardo continuó cantando, su voz resonando entre los edificios, esperando que alguien más escuchara y se conmoviera. «Quizás mañana sea un día mejor», pensaba, tratando de mantener viva la esperanza en su corazón. Pero hoy, como tantos otros días, la realidad de su situación era un peso constante sobre sus hombros. Desde una distancia segura, 2 hombres observaban a Eduardo con atención. Gonzalo, bien vestido y con una expresión calculadora, hablaba en voz baja con su acompañante, Samuel. Gonzalo había notado a Eduardo en días anteriores y ahora lo miraba con un interés particular, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y planificación. «Ese hombre tiene algo especial», dijo Gonzalo, susurrando a Samuel. «Perfecto para nuestro plan». Samuel, visiblemente incómodo, asintió con reticencia. Aunque era parte del esquema de Gonzalo, no podía evitar sentir una punzada de culpabilidad al pensar en las intenciones que su jefe tenía para el pobre Eduardo. «Espero que esto no termine perjudicándolo», pensó Samuel, pero no dijo nada en voz alta. Gonzalo ya había tomado una decisión, y cuando él tomaba una decisión, era casi imposible cambiarla. La noche caía lentamente y Eduardo, ajeno a los planes que se fraguaban a su alrededor, seguía cantando, aferrándose a cada pequeña esperanza que encontraba en la oscuridad de su existencia. El destino tenía preparado para él un giro inesperado, uno que cambiaría su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. El día siguiente amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que anunciaba una jornada prometedora. Eduardo se instaló temprano, en su esquina habitual, con la esperanza de que su voz atraería a más personas en este día soleado. Mientras afinaba mentalmente las canciones que iba a cantar, no podía dejar de pensar en el pequeño rayo de esperanza que lo mantenía en pie. Algún día, alguien podría notar su talento y darle una oportunidad.
Gonzalo y Samuel llegaron a la plaza con una puntualidad calculada. Gonzalo llevaba una guitarra nueva y reluciente y una sonrisa que, para quienes lo conocían, era sinónimo de peligro. Se acercaron a Eduardo, quien los observó con curiosidad y una pizca de esperanza. «Buenos días, amigo», dijo Gonzalo, su voz resonando con una amabilidad ensayada. «He notado que cantas muy bien, pero parece que te falta algo». Eduardo miró la guitarra con incredulidad. «Es para ti», continuó Gonzalo, extendiendo el instrumento hacia él. «Quiero que tengas esto para que puedas tocar y cantar con todo tu potencial». Eduardo tomó la guitarra con manos temblorosas, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. «No sé cómo agradecerle, señor», dijo, su voz entrecortada por la emoción. «Esto cambiará mi vida. Ahora podré atraer a más personas y quizás, finalmente, salir de la calle». Gonzalo sonrió, pero sus ojos no reflejaban la misma calidez. «Solo quiero ver a alguien con talento como tú tener una oportunidad», respondió, mientras Samuel sacaba discretamente su celular y comenzaba a grabar la escena. Eduardo, aún incrédulo, se sentó y empezó a tocar la guitarra. Los acordes suaves y melódicos resonaron en la plaza, atrayendo la atención de los transeúntes. La voz de Eduardo, ahora acompañada por el sonido de la guitarra, parecía aún más conmovedora. Las personas empezaron a detenerse, dejando caer monedas en su sombrero, algunas incluso aplaudiendo al final de cada canción. «Gracias, muchas gracias a todos», decía Eduardo entre canciones, su corazón rebosante de esperanza. Sentía que su suerte finalmente estaba cambiando. Gonzalo y Samuel, satisfechos con el video que habían grabado, se alejaron de la escena. «Esto funcionará perfectamente», murmuró Gonzalo. «La gente amará esta historia de generosidad, y cuando menos lo esperen, lo acusaremos de robo». Samuel asintió, aunque su rostro mostraba una clara preocupación. No podía evitar sentirse culpable por el papel que estaba jugando en este cruel engaño. «¿Estás seguro de que esto es necesario?», preguntó, su voz apenas audible. «Por supuesto», respondió Gonzalo con frialdad. «Necesitamos un chivo expiatorio para mantener la atención lejos de nuestras verdaderas operaciones. Y ese mendigo es perfecto para el trabajo». Mientras tanto, Eduardo continuaba tocando, cada vez más seguro de que su vida estaba a punto de dar un giro positivo. La guitarra no solo le daba una nueva herramienta para su música, sino que también simbolizaba una segunda oportunidad, una esperanza renovada. Al caer la noche, Eduardo guardó cuidadosamente la guitarra y recogió sus ganancias del día, una cantidad que superaba con creces lo que solía ganar solo con su voz. «Hoy ha sido un buen día», pensó, mientras se dirigía a su refugio habitual, un pequeño rincón bajo un puente. «Con esta guitarra puedo cambiar mi vida», se dijo a sí mismo, su mente llena de planes y sueños. No sabía que el regalo que había recibido estaba destinado a convertirse en la trampa que casi lo destruiría. La mañana siguiente, Eduardo se despertó temprano, sintiendo una renovada esperanza en su corazón. Con la guitarra nueva en sus manos, se dirigió a la plaza principal, decidido a hacer de este día uno aún mejor que el anterior. La luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un ambiente cálido y acogedor. Eduardo encontró su rincón habitual y comenzó a tocar. Las primeras notas resonaron con claridad, atrayendo la atención inmediata de los transeúntes. La música, acompañada por su voz profunda y llena de emoción, comenzó a llenar la plaza. La gente se detenía a escuchar. Algunos incluso dejaban caer unas monedas en el sombrero de Eduardo. Con cada canción sentía que su vida estaba tomando un rumbo diferente, más prometedor. «Gracias»,
Muchas gracias, repetía Eduardo cada vez que alguien dejaba una moneda. Su corazón se llenaba de gratitud, y por primera vez en mucho tiempo sintió que sus sueños estaban al alcance de su mano. Mientras Eduardo tocaba, sus pensamientos vagaban hacia el pasado. Recordó los días en que tenía una familia, un hogar. Su esposa, María, y su hijo, Pedro, eran su mundo entero. Pero las malas decisiones y los errores cometidos lo habían llevado a perder todo. La culpa y el arrepentimiento lo consumían cada día. Pero la guitarra parecía ofrecerle una segunda oportunidad. María, Pedro, murmuró mientras tocaba una melodía suave. Ojalá pudieran verme ahora. Esa tarde, mientras descansaba entre canciones, Eduardo vio a algunos rostros familiares entre la multitud. Eran antiguos amigos, personas que habían conocido sus mejores días. Con cierta timidez, Eduardo les sonrió y ellos se acercaron, sorprendidos pero contentos de verlo. «Eduardo, no puedo creerlo», exclamó uno de ellos. «Mira cómo has mejorado con esa guitarra. Parece que la vida te está sonriendo nuevamente». Eduardo asintió, sintiendo una calidez en su corazón. «Sí, esta guitarra me ha dado una nueva esperanza. Quiero mejorar, salir de esta situación y reconstruir mi vida». Sus amigos lo animaron, compartiendo con él palabras de apoyo y promesas de ayuda. Eduardo sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo en su lucha. Pero mientras Eduardo disfrutaba de su éxito recién encontrado, en otro rincón de la ciudad, Gonzalo y Samuel discutían los próximos pasos de su plan. Gonzalo estaba decidido a utilizar a Eduardo como chivo expiatorio para desviar la atención de sus negocios turbios. «Tenemos que actuar pronto», dijo Gonzalo con frialdad. «Eduardo se está volviendo demasiado popular. Necesitamos hacer que parezca que robó la guitarra». Samuel, aunque incómodo con la idea, sabía que no tenía opción. Gonzalo era despiadado y no toleraría ninguna objeción. «Tengo la factura de compra», dijo Samuel mostrando el documento. «Será suficiente para convencer a la policía». Los días pasaron, y Eduardo continuó tocando en la plaza, ganando más dinero y sintiendo cómo su vida poco a poco comenzaba a cambiar. La gente lo conocía y respetaba, sus amigos lo apoyaban y él empezaba a soñar con un futuro mejor. Era una tarde como cualquier otra, con la plaza llena de vida y el sonido de la guitarra de Eduardo resonando entre las paredes de los edificios antiguos. La gente se detenía a escuchar, algunos tarareaban las melodías familiares, mientras otros dejaban caer monedas en el sombrero de Eduardo. Sus ojos brillaban con una esperanza renovada cada vez que una nueva moneda tintineaba al caer. De repente, el sonido inconfundible de sirenas policiales interrumpió la tranquilidad de la tarde. Eduardo levantó la vista, viendo cómo dos patrullas se acercaban rápidamente. Sintió un nudo en el estómago, una premonición de que algo terrible estaba a punto de suceder. Los latidos de su corazón se aceleraron y sus manos comenzaron a sudar. Los policías salieron de los vehículos y se dirigieron directamente hacia él. «Señor Eduardo, tenemos una denuncia de robo en su contra», uno de ellos exclamó, mientras el otro sacaba las esposas con un chasquido metálico que resonó en el aire. Eduardo se quedó helado, sin poder creer lo que estaba escuchando. «¡No! ¡Eso no es cierto! ¡La guitarra me la regalaron!», gritó, su voz llena de desesperación. Intentó explicar, pero las palabras se le atragantaban en la garganta. Sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Lo siento, señor, pero tenemos una denuncia formal y una factura que coincide con la guitarra que usted tiene», dijo el oficial con frialdad, sin mostrar ninguna emoción. «Debe venir con nosotros para esclarecer los hechos».
El miedo se apoderó de Eduardo. Sus manos temblaban mientras intentaba aferrarse a la guitarra como si fuera su única salvación. «Por favor, escúchenme. Yo no he robado nada», suplicó, mirando a su alrededor en busca de apoyo, pero las miradas de los presentes eran de incredulidad y rechazo. «Señor, no haga esto más difícil», añadió el otro oficial, agarrándolo firmemente por el brazo. Eduardo intentó resistirse, sus ojos llenos de lágrimas. «Por favor, alguien dígales que es un error. La guitarra me la regalaron. No soy un ladrón», gritó con todas sus fuerzas, pero su voz se perdió en medio del murmullo de la multitud. Finalmente, los oficiales lo inmovilizaron y le pusieron las esposas. Eduardo sintió las frías cadenas alrededor de sus muñecas. La impotencia lo invadía completamente. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí mismo, con la vista nublada por el pánico y la tristeza. La gente alrededor comenzó a murmurar. Algunos miraban con incredulidad, otros con desaprobación. «¿Quién habría pensado que Eduardo era un ladrón?», murmuró una mujer, su rostro lleno de decepción. «Y yo, que siempre le daba dinero confiando en su honestidad», dijo un hombre sacudiendo la cabeza con disgusto. «Es una vergüenza. ¿Cómo pudo engañarnos así?», añadió otra persona, cruzándose de brazos con una expresión de asco. «Siempre pareció tan humilde y agradecido. Nunca pensé que fuera capaz de algo así», exclamó una anciana, negando con la cabeza. «¡Qué desilusión tan grande!», comentó un joven, apartando la mirada con desprecio. Mientras lo empujaban dentro de la patrulla, Eduardo miró a la multitud con ojos llenos de lágrimas. «Yo no hice nada. Por favor, créanme», gritó una última vez antes de que la puerta se cerrara detrás de él, silenciando sus palabras. Dentro del coche, el silencio era ensordecedor. Eduardo podía sentir el juicio de los policías, sus miradas cargadas de sospecha. «Vamos a la comisaría, ahí podrá explicar todo», dijo uno de los oficiales, pero Eduardo sabía que sería difícil probar su inocencia. El viaje a la comisaría fue un tormento. Cada kilómetro recorrido era una carga más en su corazón. Cada minuto que pasaba lo acercaba más a una realidad que no podía aceptar. Al llegar, lo llevaron directamente a una sala de interrogatorios, donde lo dejaron solo, con las manos aún esposadas y el corazón latiendo con fuerza desbocada. Pasaron unos minutos que le parecieron eternos antes de que la puerta se abriera y entrara Miguel, un detective conocido por su integridad y compasión. Miguel observó a Eduardo con una mezcla de curiosidad y empatía, consciente de que algo no cuadraba en esta situación. «Señor Eduardo, soy el detective Miguel», dijo mientras se sentaba frente a él. «Estoy aquí para escuchar su versión de los hechos. Cuénteme, ¿cómo consiguió esa guitarra?». Eduardo levantó la vista, viendo en los ojos de Miguel una chispa de esperanza. «Por favor, señor, yo no robé esa guitarra. Me la regalaron», dijo, su voz temblando de emoción. «Un hombre llamado Gonzalo se me acercó en la plaza y me la dio. Dijo que quería ayudarme». Miguel asintió, tomando notas mientras Eduardo hablaba. «¿Puede describirme a ese hombre?», preguntó, queriendo obtener todos los detalles posibles. Era alto, bien vestido, con una actitud muy segura. Parecía un hombre de negocios, explicó Eduardo, tratando de recordar cada detalle. «No sé por qué haría algo así. Estaba tan agradecido y ahora esto». Miguel notó la sinceridad en las palabras de Eduardo y decidió investigar más a fondo. «Vamos a verificar esta información», dijo con calma. «Si lo que dices es cierto, encontraremos la verdad». Después de dejar a Eduardo en la sala de espera, Miguel comenzó a investigar sobre Gonzalo.
Revisó los registros y encontró que Gonzalo tenía un historial limpio, pero algo en su intuición le decía que había más detrás de esa fachada impecable. Decidió hacer una visita a la tienda de Gonzalo. Al llegar, Miguel fue recibido por un empleado que lo llevó a la oficina de Gonzalo. «Buenos días, soy el detective Miguel», dijo mostrando su placa. «Estoy investigando una denuncia de robo relacionada con una guitarra que, según se dice, usted vendió». Gonzalo mantuvo una expresión de sorpresa y preocupación bien ensayada. «Sí, detective, es cierto que una guitarra fue robada. Presenté la denuncia tan pronto como me di cuenta», dijo, mostrando la factura de compra. «Espero que esto se resuelva pronto». Miguel observó a Gonzalo con atención, notando pequeños detalles que no cuadraban. «¿Podría decirme cómo y cuándo notó que la guitarra faltaba?», preguntó. Gonzalo explicó una historia que parecía coherente, pero Miguel seguía sintiendo que algo no encajaba. Decidió que necesitaba más pruebas y, especialmente, hablar con alguien que pudiera tener dudas sobre la integridad de Gonzalo. Sabía que Samuel, el asistente de Gonzalo, podría ser la clave. Miguel esperó hasta el final del día para acercarse a Samuel, encontrándolo fuera de la tienda. «Samuel, ¿podemos hablar un momento?», preguntó con un tono amigable pero firme. «Es sobre la denuncia de robo de la guitarra». Samuel, visiblemente nervioso, asintió. «Claro, detective. ¿En qué puedo ayudarlo? Quiero saber más sobre su jefe, Gonzalo. ¿Ha notado algo extraño últimamente? Cualquier cosa que pueda parecer fuera de lo normal», dijo Miguel, observando la reacción de Samuel. Samuel dudó. Su mirada evitaba encontrarse con la de Miguel. Sabía que Gonzalo no era un hombre al que se podía traicionar fácilmente, pero también sentía una creciente incomodidad con todo el plan. «Bueno, no sé si es relevante, pero Gonzalo ha estado actuando de manera un poco extraña. Ha habido muchas reuniones secretas y él parece muy nervioso últimamente», confesó. Miguel asintió, entendiendo la gravedad de la situación. «Samuel, necesito que me ayudes a desenmascarar a Gonzalo. Si lo que dices es cierto, podemos detenerlo y protegerte a ti y a tu familia», dijo con firmeza, intentando ganarse la confianza del joven. Samuel tragó saliva, consciente de los riesgos que esto implicaba. «Está bien, detective. Lo haré. Gonzalo no puede seguir haciendo daño a más personas», respondió con determinación. «Pero necesito asegurarme de que mi familia estará a salvo. Te lo prometo, Samuel. Haremos todo lo posible para proteger a tu familia», afirmó Miguel, con una mirada de convicción. «Vamos a reunir todas las pruebas necesarias y exponer a Gonzalo». Durante las semanas siguientes, Samuel trabajó discretamente para recopilar información sobre las actividades ilícitas de Gonzalo. Se encontró con documentos que detallaban las transacciones ilegales y los contactos con otros miembros del crimen organizado. Cada noche, entregaba estos documentos a Miguel en un lugar seguro, lejos de las miradas curiosas. Miguel, por su parte, revisaba cuidadosamente cada pieza de información. Cada documento, cada detalle, corroboraba las sospechas que tenía sobre Gonzalo. La red de contrabando que había construido era más extensa de lo que imaginaba, y detenerlo sería un golpe significativo para el crimen en la ciudad. Una noche, mientras Samuel revisaba los archivos en la oficina de Gonzalo, encontró una carpeta marcada como «Confidencial». Al abrirla, descubrió planes detallados de futuras operaciones de contrabando y una lista de nombres de personas involucradas. Sabía que esto sería la clave para detener a Gonzalo y su red criminal. «Detective Miguel, he encontrado algo importante»,
dijo Samuel en una llamada rápida y nerviosa. Tenemos pruebas concretas. Debemos actuar rápido. Miguel sintió un escalofrío al escuchar la voz ansiosa de Samuel. Bien hecho, Samuel. Nos reuniremos en el lugar de siempre. Esta noche será crucial, respondió, consciente de la importancia del momento. Esa noche, en un oscuro callejón, Samuel entregó la carpeta a Miguel. Esto es todo lo que necesitamos para detenerlo, dijo, su voz temblando ligeramente. Pero debemos ser cautelosos. Gonzalo es peligroso. Lo sé, Samuel, pero con esta información podemos asegurar un caso sólido contra él, aseguró Miguel. Te prometo que haré todo lo posible para que tú y tu familia estén a salvo. Con la carpeta en su poder, Miguel regresó a la comisaría y comenzó a preparar el operativo para arrestar a Gonzalo. Coordinó con sus superiores y otros oficiales de confianza, asegurándose de que cada detalle del plan estuviera cubierto. La redada se llevaría a cabo en el almacén de Gonzalo, donde se esperaba encontrar la mayor parte de la mercancía ilegal. Al día siguiente, al amanecer, los oficiales se reunieron en el punto de encuentro. Miguel, con la carpeta en mano, les explicó el plan detalladamente. Tenemos la oportunidad de desmantelar esta red criminal y arrestar a Gonzalo. Debemos actuar con precisión y rapidez, dijo, infundiendo confianza en sus compañeros. El equipo se movió en silencio hacia el almacén donde Gonzalo y su red de contrabandistas operaban. La tensión era palpable, cada paso cuidadosamente medido para no alertar a los delincuentes. Miguel lideraba el grupo, su mente enfocada en la misión. Sabía que este operativo no solo era crucial para hacer justicia, sino también para devolver la libertad a Eduardo. Cuando llegaron al almacén, los oficiales tomaron sus posiciones. Miguel levantó la mano, señalando a sus compañeros que estaban listos para actuar. Con un rápido gesto, dio la orden de avanzar. Las puertas del almacén fueron forzadas y los oficiales irrumpieron en el lugar. Dentro, Gonzalo estaba en medio de una transacción ilegal. La sorpresa en su rostro fue evidente cuando vio a los policías entrar. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo!, gritó Miguel, apuntando su arma hacia Gonzalo y los demás presentes. Gonzalo intentó escapar, pero fue rápidamente inmovilizado por dos oficiales. ¡No puedes hacer esto! ¡No sabes con quién te estás metiendo!, gritó, su voz llena de ira y desesperación. Miguel se acercó a Gonzalo mirando directamente a sus ojos. Gonzalo, estás arrestado por contrabando y otros delitos graves. Tus días de impunidad han terminado, dijo con firmeza mientras le ponía las esposas. Gonzalo, con una expresión de rabia y sorpresa, no pudo articular una respuesta coherente. Sabía que había perdido y que su imperio criminal se desmoronaba. Mientras los oficiales continuaban asegurando el área y arrestando a los cómplices de Gonzalo, Miguel se aseguró de que todos los documentos y pruebas fueran recogidos cuidadosamente. Después de la redada, en la comisaría, Miguel se preparó para interrogar a Gonzalo. Sabía que tenía que sacar toda la información posible para desmantelar completamente la red de contrabando. Con Gonzalo sentado frente a él, esposado y con una expresión desafiante, Miguel comenzó. Gonzalo, sabemos que esta operación es solo la punta del iceberg. Necesitamos que nos des los nombres de tus contactos y detalles sobre tus operaciones, dijo Miguel, manteniendo su voz calmada pero firme. Gonzalo se rió, una risa amarga y sarcástica. ¿Y por qué debería cooperar contigo?, respondió, su tono lleno de desafío. Porque, si cooperas, podríamos considerar una reducción en tu sentencia. Además, esto es inevitable. Cuanto más rápido hables, mejor será para ti, respondió Miguel, inclinándose ligeramente hacia adelante.
Gonzalo miró a Miguel durante unos segundos, evaluando sus opciones. Finalmente, sabiendo que no tenía otra salida, comenzó a hablar. «Está bien, hablaré, pero quiero garantías», dijo con resignación. Con la confesión de Gonzalo y la información proporcionada, Miguel y su equipo pudieron arrestar a más miembros de la red de contrabando y asegurarse de que la operación criminal fuera completamente desmantelada. Cada arresto y cada nueva prueba fortalecían el caso contra Gonzalo y su organización. Mientras tanto, Eduardo, aún en la comisaría, esperaba ansiosamente noticias sobre su situación. Cuando finalmente le informaron que Gonzalo había sido arrestado y que las acusaciones contra él habían sido retiradas, no pudo contener las lágrimas de alivio. Miguel fue personalmente a informar a Eduardo. «Eduardo, eres libre. Todas las acusaciones contra ti han sido retiradas. Gonzalo ha confesado y su red criminal ha sido desmantelada», dijo con una sonrisa de satisfacción. Eduardo, con lágrimas en los ojos, se levantó y abrazó a Miguel. «Gracias, detective. No sé cómo agradecerle por todo lo que ha hecho por mí», dijo con una voz entrecortada por la emoción. «Solo hice mi trabajo, Eduardo. Ahora tienes una segunda oportunidad. Aprovéchala bien», respondió Miguel, apretando el hombro de Eduardo con afecto. Con su nombre limpio y una nueva esperanza, Eduardo estaba listo para reconstruir su vida. La justicia había prevalecido, y con el apoyo de amigos y personas como Miguel, sabía que el futuro sería brillante. En los días que siguieron, Eduardo volvió a la plaza, esta vez con la confianza renovada y el apoyo de la comunidad. Las personas que una vez dudaron de él, ahora lo miraban con respeto y admiración. Su música, que siempre había sido un refugio para su alma, ahora se convirtió en un símbolo de su lucha y su resiliencia. Miguel, por su parte, continuó trabajando en casos similares, siempre con el mismo compromiso con la justicia y la verdad. Sabía que había muchas más personas como Eduardo, esperando una segunda oportunidad, y estaba decidido a ayudarlas. La verdad había salido a la luz, y con Gonzalo tras las rejas, Eduardo podía finalmente mirar hacia adelante con optimismo. Había aprendido que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza, y que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. Un día, mientras tocaba en la plaza, un productor de radio local, intrigado por la melodía y la emotividad de las canciones de Eduardo, se detuvo a escuchar. Después de varios minutos, se acercó a Eduardo con una sonrisa amigable. «Hola, soy Jorge, productor de Radio Granada. Me encantaría invitarte a nuestro programa para que compartas tu música y tu historia», dijo, extendiendo una tarjeta de presentación. Eduardo miró la tarjeta con asombro y gratitud. «¿En serio? Sería un honor», respondió, su voz temblando ligeramente por la emoción. Días después, Eduardo se encontraba en el estudio de Radio Granada, rodeado de micrófonos y auriculares. El nerviosismo inicial fue reemplazado por una calma concentrada cuando Jorge comenzó a hacerle preguntas sobre su vida y su música. «Cuéntanos, Eduardo, ¿cómo comenzaste en la música?», preguntó Jorge mientras los oyentes esperaban ansiosos la respuesta. «Siempre he tenido una pasión por la música», comenzó Eduardo, su voz resonando en las ondas de radio. «Cuando era joven, solía tocar con mi padre, pero la vida tomó un giro difícil y terminé en las calles. La guitarra que recibí fue un regalo inesperado que me dio una segunda oportunidad para seguir mi sueño». La sinceridad de Eduardo tocó el corazón de los oyentes. Las llamadas comenzaron a inundar la estación, personas conmovidas por su historia y fascinadas por su talento. La entrevista fue un éxito rotundo,
y Eduardo fue invitado a participar en otros programas de radio y televisión. A medida que la fama de Eduardo crecía, también lo hacía su confianza. Comenzó a recibir invitaciones para tocar en eventos y conciertos locales. Cada actuación era una oportunidad para conectar con el público y compartir su viaje de lucha y redención. En uno de esos eventos, Eduardo tocó una canción especialmente conmovedora que había compuesto en honor a su familia y a todas las personas que lo habían apoyado. La audiencia quedó en silencio, embelesada por la sinceridad y la belleza de la música. Después del concierto, Miguel se acercó a Eduardo con una sonrisa. «Has hecho un gran trabajo, amigo. Estoy orgulloso de ti», dijo, dándole una palmada en la espalda. «Gracias, Miguel. No podría haberlo logrado sin tu ayuda», respondió Eduardo con gratitud. Con el tiempo, la relación entre Miguel y Eduardo se fortaleció. Compartían no solo los éxitos, sino también los desafíos que la vida les presentaba. La amistad que habían forjado en medio de la adversidad se convirtió en un pilar fundamental en sus vidas. Eduardo también se dedicó a ayudar a otras personas en situaciones similares a la suya. Comenzó a organizar eventos benéficos y talleres de música para jóvenes en riesgo. Su objetivo era brindarles una salida creativa y una fuente de esperanza, tal como él había encontrado en su guitarra. Un día, mientras enseñaba a un grupo de jóvenes, Eduardo reflexionó sobre su viaje. La música tiene el poder de sanar y de unir a las personas. Nunca subestimen el poder de seguir sus sueños. No importa cuán difícil sea el camino, les dijo, sus palabras llenas de sabiduría y experiencia. Los talleres se convirtieron en un éxito y pronto Eduardo fue invitado a participar en programas de televisión nacionales, donde compartió su historia y su música con una audiencia aún mayor. Su humildad y su talento resonaron profundamente con personas de todas las edades y trasfondos. Un día, Eduardo recibió una carta de una mujer que había escuchado su historia. En la carta, ella compartía cómo su música y su valentía le habían dado la fuerza para superar sus propias dificultades. «Gracias a ti, Eduardo, he encontrado la esperanza y el coraje para seguir adelante», decía la carta. Eduardo, conmovido, decidió contactar a la mujer y la invitó a uno de sus conciertos. Allí la conoció y le dedicó una canción especial. Esta es para todos aquellos que, como yo, han enfrentado tiempos difíciles pero nunca han dejado de soñar, dijo antes de comenzar a tocar. Miguel, presente en el concierto, observó a su amigo con orgullo. Sabía que la historia de Eduardo era un testimonio de la resiliencia humana y del poder de la esperanza. «Has llegado muy lejos, Eduardo», pensó mientras escuchaba la música llenar el auditorio. La carrera de Eduardo continuó floreciendo, pero nunca olvidó sus raíces ni las personas que lo habían ayudado en su camino. Su gratitud hacia Miguel, su dedicación a la comunidad y su amor por la música siguieron siendo los pilares de su vida. Al final del concierto, Eduardo se dirigió al público con una sonrisa radiante. «Gracias por creer en mí y por permitirme compartir mi música con ustedes. Siempre recuerden que sin importar cuán oscuro sea el camino, siempre hay una luz al final. Solo tienen que seguir adelante y nunca dejar de soñar». La audiencia estalló en aplausos y Eduardo supo que había encontrado no solo su voz, sino también su propósito. Con cada nota, cada acorde, continuaría inspirando a otros y demostrando que la esperanza y la justicia siempre prevalecen. Con cada día que pasaba, Eduardo se daba cuenta de la magnitud de su impacto. Su música había llegado a rincones que nunca imaginó, y su historia se había convertido en un faro de esperanza para muchos. Decidió que su éxito debía tener un propósito más grande.
ayudar a aquellos que aún luchaban en las sombras de la sociedad. Un día, mientras caminaba por las mismas calles donde había pasado tantas noches, Eduardo se detuvo en un refugio para personas sin hogar. Observó a los hombres y mujeres que buscaban refugio del frío y la indiferencia del mundo. Se acercó a uno de los voluntarios y se presentó. «Hola, soy Eduardo. Me gustaría ayudar de alguna manera», dijo, extendiendo su mano. El voluntario, sorprendido pero agradecido, respondió: «Claro, cualquier ayuda es bienvenida. Puedes empezar tocando una canción para animar a los que están aquí». Eduardo sonrió y sacó su guitarra. Se sentó en una esquina del refugio y comenzó a tocar. Las notas suaves y las melodías llenas de esperanza resonaron en la sala, atrayendo la atención de todos. Poco a poco, las miradas cansadas y desconfiadas se transformaron en sonrisas y lágrimas de emoción. La música de Eduardo era un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida podía mejorar. Después de tocar, Eduardo compartió su historia con los presentes. «Hace no mucho, yo estaba en su lugar. La vida puede ser dura, pero nunca deben perder la esperanza. Si yo pude salir adelante, ustedes también pueden», dijo, con una sinceridad que tocó a todos los corazones. La noticia de la visita de Eduardo al refugio se extendió rápidamente y pronto fue invitado a participar en más actividades comunitarias. Organizó conciertos benéficos, donando todos los fondos recaudados para apoyar a las personas sin hogar y a aquellos en situaciones difíciles. Su música no solo entretenía, sino que también recaudaba recursos esenciales para los más necesitados. Miguel, quien había sido un apoyo constante para Eduardo, también se unió a sus esfuerzos. Juntos, participaron en diversas iniciativas, desde la distribución de alimentos hasta la organización de talleres de música para jóvenes en riesgo. Su colaboración no solo fortaleció su amistad, sino que también demostró el poder de la comunidad, trabajando unida por un bien común. Un día, mientras distribuían comida en un parque, Eduardo se encontró con un viejo amigo, Carlos, que también había estado sin hogar durante mucho tiempo. «¿Eduardo? ¿Eres tú?», preguntó Carlos incrédulo. «Carlos, qué alegría verte», respondió Eduardo abrazando a su amigo. «¿Cómo has estado?». «Mejor, gracias a personas como tú. Escuché tu historia y me inspiró a seguir adelante», dijo Carlos, con lágrimas en los ojos. «No puedo creer cuánto has logrado». Eduardo sonrió, sintiendo una profunda gratitud. «No lo hice solo, Carlos. Tuve ayuda de amigos y personas que creyeron en mí. Y ahora quiero hacer lo mismo por otros». La reunión con Carlos fue un recordatorio del viaje que Eduardo había emprendido y del impacto que podía tener al ayudar a otros. Decidió expandir sus esfuerzos, organizando más eventos y creando una fundación dedicada a apoyar a las personas sin hogar y a promover el arte y la música como herramientas de cambio. En uno de los eventos benéficos, Eduardo subió al escenario y se dirigió a la audiencia. «La música me salvó la vida. Y ahora quiero que mi música salve a otros. Con su apoyo, podemos hacer una diferencia real en las vidas de aquellos que más lo necesitan», dijo, antes de comenzar a tocar una canción llena de esperanza y determinación. El evento fue un éxito rotundo, recaudando fondos significativos para la fundación. La comunidad se unió alrededor de Eduardo, apoyando su misión y trabajando juntos para construir un futuro mejor. Cada nota que tocaba, cada canción que cantaba, era un testimonio del poder de la resiliencia y la solidaridad. Eduardo nunca olvidó el papel crucial que Miguel había jugado en su vida. «Miguel, gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo.
Tu apoyo ha significado el mundo para mí, le dijo un día mientras compartían un café después de un evento. Merecías esa segunda oportunidad, Eduardo. Estoy orgulloso de lo que has logrado y de la persona en la que te has convertido, respondió Miguel, sonriendo con satisfacción. Los talleres de música organizados por Eduardo se convirtieron en un espacio donde los jóvenes podían encontrar una salida creativa y un refugio seguro. Enseñaban no solo técnicas musicales, sino también lecciones de vida, enfatizando la importancia de la perseverancia, la esperanza y la compasión. Un día, mientras enseñaba a un grupo de jóvenes, uno de ellos le preguntó: «Eduardo, ¿cómo haces para mantener la esperanza incluso cuando las cosas son difíciles?». Eduardo reflexionó por un momento antes de responder. La vida siempre tendrá desafíos, pero lo importante es nunca perder de vista nuestros sueños. La música me ayudó a encontrar mi camino, y siempre habrá algo que nos guíe si tenemos el valor de seguir adelante. Con cada clase, cada concierto benéfico y cada acto de generosidad, Eduardo demostraba que la adversidad podía superarse y que la esperanza era una fuerza poderosa. Su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia, inspirando a otros a luchar por un futuro mejor. A medida que su fundación crecía, Eduardo continuaba utilizando su música para transmitir mensajes de positividad y fortaleza. Cada canción era una celebración de la vida, un recordatorio de que, sin importar las dificultades, siempre había una razón para seguir soñando y luchando. La vida de Eduardo, una vez marcada por la incertidumbre y la desesperación, ahora estaba llena de propósito y alegría. A través de su música y sus acciones, había encontrado una manera de devolver lo que había recibido, demostrando que el verdadero éxito se mide por el impacto que tenemos en la vida de los demás. Y así, con el apoyo de su comunidad y la amistad inquebrantable de Miguel, Eduardo siguió adelante, inspirando a todos a su alrededor a no rendirse nunca y a creer siempre en la bondad del ser humano. La historia de Eduardo es un viaje conmovedor y lleno de desafíos, que refleja la increíble resiliencia del espíritu humano. Desde vivir en las calles y enfrentarse a la desesperanza, hasta convertirse en un músico reconocido y un símbolo de esperanza para muchos, su travesía es un testimonio de la fuerza del carácter y la importancia de la compasión. Lo más impresionante de Eduardo es su capacidad para transformar la adversidad en motivación. A pesar de las dificultades, nunca perdió la fe en su música ni en la bondad inherente de las personas. Su encuentro con Miguel, el detective justo y comprensivo, fue crucial para su redención, demostrando que la justicia y la empatía pueden cambiar vidas. Una lección profundamente humana que se extrae de su historia es el poder del apoyo y la solidaridad. Eduardo no habría logrado tanto sin la ayuda de aquellos que creyeron en él. Su decisión de usar su fama para ayudar a los necesitados y devolver a la comunidad subraya la importancia de la gratitud y el servicio. La narrativa de Eduardo nos recuerda que, aunque el camino pueda ser arduo y lleno de obstáculos, la esperanza y la perseverancia siempre pueden llevarnos a un futuro más brillante. Si encuentras esta historia tan conmovedora, por favor, dale me gusta y comenta para hacernos saber cómo te sientes. No olvides suscribirte al canal para no perderte otras historias significativas.